Bienvenido a esta última parte de este tutorial. En las anteriores partes hemos realizado la implementación y configuración de nuestro servidor utilizando Spring Boot y Amazon Cognito para la autenticación. En este último video nosotros vamos a implementar nuestro servidor con nuestro front, donde tendremos la siguiente pantalla de inicio, además de su pantalla de registro. Si nosotros vamos a iniciar sesión, simplemente vamos a utilizar nuestro usuario que ya tenemos creado con su contraseña, y una vez que iniciemos sesión nos va a dirigir a la siguiente pantalla. Aquí tendremos un pequeño apartado para la información que se va a mostrar. Y en el caso de desear ver más detalles de la cuenta, simplemente tendremos este botón que nosotros vamos a aplastar y esto nos traerá la información extra de la cuenta con su nombre de usuario, email y el rol. Y con esto nosotros ya estamos implementando nuestro servidor con el front, además de traer la información de la base de datos y utilizando la autenticación a través de Cognito. Sin nada más que decir, comencemos. Una vez pasada la introducción, voy a mencionar que en este video, para agilizar el proceso, yo ya tengo implementado todas las funcionalidades para conectar con nuestro servidor, así como la plantilla. Así que para ahorrar tiempo, simplemente lo que voy a hacer es ir explicando paso a paso qué es lo que se tiene que hacer para poder implementar nuestro front con nuestro back. Además, si ustedes desean utilizar esta misma plantilla, lo voy a dejar en el link en la descripción para que puedan acceder al repositorio del mismo y simplemente descargarlo y utilizarlo. Entonces para esto nosotros vamos a dirigirnos a nuestro proyecto ya creado con Angular. Aquí lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a los estilos, colocar que de manera global el margen y el padding va a ser en 0, y en mi caso coloqué que el background sea de este color un poco oscuro y el tipo de letra va a ser popping. Lo siguiente que vamos a hacer es crear los componentes de nuestra aplicación. Para eso nosotros simplemente vamos a ejecutar el comando ng generate component, y aquí nosotros, en el caso de ser para la autenticación, simplemente escribo out/login y una vez que dé enter ya me va a crear el componente en esta carpeta. Lo mismo vamos a hacer con el registro, simplemente volvemos a ejecutar esto y ya nos creará la siguiente carpeta. Lo mismo vamos a hacer con el componente de home, pero en este caso no vamos a utilizar dentro de la carpeta out, sino simplemente vamos a escribir home y ya se creará nuestro componente. Estos son los tres únicos que vamos a utilizar para la aplicación. Lo siguiente va a ser crear los modelos. Estos modelos son las interfaces o clases que van a contener los atributos para poder manejar la información a través de nuestra aplicación. Para esto simplemente vamos a nuevamente utilizar el comando ng generate y la i de interfaz y colocamos el nombre, que en este caso va a ser sign in, y le damos un enter y nos creará nuestra interfaz. Lo mismo vamos a hacer con las demás, que va a ser sign up, user y el response mesh DTO. Una vez que están creadas, aquí lo que nosotros vamos a tener es un export de la interfase con el nombre que hemos creado y los atributos correspondientes. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta algo, y es que esta interfaz, los atributos que va a tener, tiene que ser exactamente lo mismo que en nuestra aplicación. En este caso, si nosotros nos vamos al proyecto del backend, vamos a ver que sign-in es el DTO. Esto quiere decir que en nuestro DTO de seguridad tenemos email y contraseña, por lo tanto debe estar igual. Si nos vamos al de registro, que es sign up, de igual forma volvemos a nuestro backend y tenemos nombre, apellido, contraseña, email y el rol. En este caso simplemente vamos a tener estos, ya que el rol, recuerden que lo hacemos directamente desde el back. Entonces, en el caso de que si nosotros por alguna razón escribimos mal nuestro atributo, esto va a dar un error, ya que tiene que ser exactamente el mismo que hemos colocado acá, así que hay que tenerlo en cuenta. De igual forma vamos a hacer lo mismo con los demás que tenemos, que este es el response mesh DTO, que recuerden es el mensaje que nos devuelve nuestro servidor, y lo mismo con nuestra entidad de usuario, que aquí como vemos tenemos sus atributos, etc. Una vez que hayamos creado esto, tenemos que crear nuestros servicios. Estos servicios nos van a permitir conectar nuestro front con nuestro servidor, que viene siendo Spring Boot. Entonces para esto de igual forma vamos a utilizar el comando ng generate, la s para service, y vamos a escribir service para crear una carpeta, y que dentro de esto va a estar out y vamos a dar enter, y lo mismo vamos a hacer con message. Con esto nos creará los dos servicios que nos servirá a lo largo de esta aplicación. Una vez hecho esto, vamos a tener aquí nuestro servicio, pero que en este caso va a estar vacío, ya que esto ya lo tengo configurado, que ya lo voy a explicar en unos minutos. Una vez hecho eso, como vemos, si me dirijo al componente de login, tengo aquí el HTML, que ya lo van a poder ver en el repositorio, ya que no voy a entrar en tanto detalle. Tenemos en el componente .ts la lógica que vamos a utilizar, etc. Pero antes de empezar con los componentes, hay que mencionar que primero tenemos que dirigirnos a nuestro app routing module, y aquí tendremos que crear las rutas que va a tener nuestra aplicación. Entonces lo primero que hacemos es que dentro del arreglo de rutas vamos a crear lo siguiente.
La primera va a ser pad vacío y que en el caso de que nosotros mandemos en nuestra aplicación una ruta vacía, por ejemplo, si solamente dejo localhost 4200 y doy enter, me va a redirigir automáticamente al login. Entonces para eso utilizamos redirect. Seguido de esto vamos a crear la siguiente ruta que va a tener el path de login y el componente el que va a estar dentro de esta ruta va a ser de login. Lo mismo vamos a hacer con registro y con home. Y la última ruta que nosotros vamos a escribir es path, dos asteriscos y nos va a redirigir al login. Estos dos asteriscos quieren decir que si nosotros vamos a nuestra aplicación y escribimos cualquier ruta, al no existir nos va a redireccionar al login. Entonces con esto ya tenemos configurado la ruta de nuestra aplicación. Lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro appcomponent.html y aquí nosotros cuando recién creamos el proyecto vamos a tener un template por defecto. Nosotros vamos a borrarlo todo y simplemente vamos a utilizar router outlet para contener todas las rutas y componentes de nuestra aplicación aquí. Una vez explicado eso, simplemente voy a cerrar todos estos archivos, esto no voy a guardar. Entonces para empezar voy a explicar los servicios. Una vez creado nuestro servicio, vamos a dirigirnos a nuestro constructor y vamos a declarar esta variable que va a ser privada de tipo HTTP client. Este HTTP client nos va a facilitar realizar las peticiones hacia nuestro servidor. Entonces, en este caso, primero tengo el método de login. Como recuerdan, nuestro login necesita ciertos parámetros que va a ser el email y la contraseña. Entonces, para eso le paso como parámetro un objeto que se va a llamar login data, que va a ser de tipo sign in. Y recuerden que ese modelo viene de nuestra interfaz que hemos creado anteriormente. Esto nos va a devolver un observable, que en este caso simplemente lo declaro de tipo any para no tener algún problema. Después de esto lo que voy a devolver es lo siguiente. Voy a hacer una petición post utilizando nuestra variable de HTTP client, que va a ser de tipo any, y va a estar apuntando a la siguiente ruta o endpoint. Entonces en este caso vemos que esto viene de una variable que se llama environment.apiurl. ¿Esto qué es? Bueno, en Angular nosotros tenemos la posibilidad de configurar nuestro entorno de desarrollo, que puede ser de producción o de desarrollo. Entonces, en este caso, yo he creado en el ambiente de desarrollo simplemente un nuevo atributo en donde declaro la API URL y coloco el enlace correspondiente, que en este caso es http localhost 8080. Y recuerden que este 8080 es porque en nuestro backend, en el application properties, estamos especificando que el servidor se va a levantar en el puerto 8080. Una vez explicado esto, volvemos a nuestro servicio y aquí simplemente utilizo esa primera URL, le paso el endpoint que es out sign in y finalmente, como es una petición de tipo post, le tengo que pasar el body que es login data. Seguido de esto tengo el método de registro, que es básicamente muy similar, ya que le paso en este caso como parámetro un objeto llamado register data que va a ser de tipo sign up, ya que es diferente, ya que aquí necesitamos el nombre, apellido, email y la contraseña para guardar. Esto nos va a devolver un observable de tipo response-mhtto, ya que recuerden que habíamos colocado un mensaje de texto diciendo que el usuario se ha registrado con esto. Vamos a retornar la siguiente petición post, que es similar a la del inicio de sesión, solo que va a cambiar el endpoint a sign up. Y de igual forma le pasamos la data correspondiente. Entonces, una vez que ya tenemos estos dos métodos, nos vamos a dirigir a nuestros componentes. Aquí vamos a empezar por el registro. En el registro, lo primero que vamos a hacer es, en nuestro constructor, declarar una variable que se va a llamar outService y que va a ser de tipo outService, que es nuestro servicio que hemos creado anteriormente, que es el de aquí. Lo siguiente es declarar estas cuatro variables arriba del constructor. Esta de showPassword es simplemente para poder visualizar la contraseña. Si nos vamos a nuestra aplicación, escribimos, tenemos esta opción, entonces simplemente es para eso. Aquí en Register Data simplemente vamos a utilizar para guardar la información del formulario y enviarlo en nuestro método. Esta va a ser la respuesta. Seguido de esto vamos a crear un método que se va a llamar onShowPassword, que esto, como les mencioné, es simplemente para mostrar la contraseña. Ahora el último método se va a llamar onSignUp, que es para el registro. O sea, aquí de igual forma nosotros vamos a pasar como parámetro el objeto que se va a llamar Register Data, que va a ser de tipo SignUp. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es mandar a llamar a nuestro servicio con la variable que hemos creado en el constructor. Utilizamos el método de registro, le pasamos como parámetro este objeto. De ahí simplemente nos suscribimos y obtenemos el mensaje de respuesta que ya lo mencioné. Mientras que en el HTML ya tenemos el template correctamente elaborado. Entonces aquí en esta variable register data es la que nosotros hemos creado en el componente .ts, que es la de aquí exactamente.
Entonces en esta variable ya estamos guardando toda esa información del formulario. Entonces simplemente lo siguiente es implementar el método que hemos creado de onSignUp en el botón, y le pasamos parámetro que es del objeto registerData. Con esto ya tenemos nuestro componente de registro y ahora vamos a pasar al de login. Para el login es muy similar al anterior. Tenemos nuestro showPassword, que es simplemente para mostrar la contraseña. Tenemos el login data, que va a ser el objeto en donde nosotros vamos a guardar la información del formulario. En el constructor vamos a tener nuestro servicio y también vamos a tener en este caso una nueva variable de tipo router. Esto es para poder hacer la navegación una vez que el usuario haya iniciado sesión correctamente. Tenemos el método de showPassword, que es para simplemente mostrar la contraseña, y finalmente el método de onSignIn. Este es para el inicio de sesión, que de igual forma le pasamos un objeto de tipo signIn, y aquí vamos a llamar nuevamente nuestro servicio, utilizamos el método de login, le pasamos el objeto, nos suscribimos a esto y nos va a devolver el access token. Aquí nosotros, para poder utilizar el access token y realizar las demás peticiones, vamos a guardarlo en el local storage. Para esto simplemente utilizamos local storage.setItem, colocamos el nombre de la key y el valor. Aquí hay algo muy importante que mencionar. En este caso, como es un video tutorial simplemente con fines de enseñanza o de educación, lo estoy realizando de esta forma. En el caso de ser un proyecto para un entorno laboral o un entorno un poco más serio, esta práctica de aquí, de colocar el token en el local storage, es muy peligrosa, ya que puede cualquier usuario con conocimiento simplemente acceder al local storage, obtener el token y obtener toda la información que esté en esto. Entonces, esto de aquí no es recomendable hacerlo. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, una vez que ya se haya guardado el token en el local storage, simplemente vamos a mandar a nuestro usuario al componente de home, utilizando la variable de this.router.navigate by URL, y le mandamos a la ruta de home. Con eso nuestro componente .ts ya está correctamente elaborado, y si nos vamos a nuestro login, de igual forma simplemente utilizamos ngModel para los datos, y aquí en el botón utilizamos el método onClick con el método de onSignIn y le pasamos el objeto. Con eso ya tenemos nuestro login y nuestro registro correctamente elaborado y simplemente para probarlo. Entonces en este caso yo voy a probar el método de registro. Para esto simplemente me voy a nuestra aplicación ya creada, me voy a la opción de registro aquí. Como vemos, la ruta ahora cambió y es register. Aquí simplemente voy a ingresar los valores que me pide. Una vez ingresados los datos, simplemente vamos a crear la cuenta. Y en este caso yo voy a utilizar un correo electrónico temporal para facilitar el proceso. Con esto simplemente vamos a aplastar en crear cuenta. Y como vemos, este es el mensaje que nos devuelve nuestro backend. Si es que regresamos a nuestro backend y nos vamos a OutController, vamos a ver que el mensaje al momento de que nosotros creamos la cuenta es este: se ha registrado el usuario con éxito. Y si nos vamos a nuestro front, tenemos el mismo. Por lo tanto, ya estamos, para empezar, conectando la autenticación con nuestro servidor y también obteniendo los mensajes que nos devuelve. Además de esto, si nosotros nos vamos a nuestro usuario, a nuestro grupo de usuarios en Amazon, vamos a ver que ya tenemos de aquí nuestro usuario creado, pero que falta confirmar la cuenta. Y de igual forma, si vamos a nuestra base de datos y hacemos un select from users, tenemos de aquí nuestro usuario que se ha guardado correctamente con el rol asignado. Una vez hecho esto, vamos a nuestro correo electrónico, tenemos el enlace de verificación con el mensaje que nosotros le hemos cambiado, damos clic en el enlace y con esto nuestra cuenta ya está verificada. Si regresamos a Amazon, recargamos, vemos que todo está correctamente elaborado. Una vez hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente iniciar sesión. Para eso vamos al apartado de iniciar sesión, pero antes de esto voy a explicar cómo va a estar compuesto nuestro home. Ahora nos vamos a nuestro componente de home. Vamos al HTML, aquí nosotros vamos a tener la información correspondiente, que ya lo van a ver de manera un poco más práctica, por así decirlo, en nuestro navegador. Lo importante que voy a explicar es acerca del home.component.ts. Por eso nos dirigimos de ese archivo y aquí vamos a tener varios métodos. Pero antes de explicar estos métodos, nos vamos a dirigir a OutService. Aquí, como vemos, vamos a tener nuestro método de getUserDetails, que esto es para obtener la información de nuestro usuario que está autenticado a través de Experience Security que nosotros habíamos creado en nuestro backend. Entonces, para esto nosotros tenemos que hacer varias cosas. Para empezar, tenemos que obtener nuestro token que está guardado en el local storage. Si recuerdan, nosotros en nuestro componente de login, al momento de que el usuario inicie sesión, estábamos guardando el token en el local storage. Entonces, en este caso, si nosotros nos vamos al navegador y aplastamos F12,
después nos vamos al apartado de Application, vamos a ver que en el Local Storage no tenemos nada. Entonces si nosotros ahora iniciamos sesión con el email y la contraseña, vamos a ver que ahora nos ha redirigido a nuestro componente de Home, donde vamos a tener la siguiente información. Además, si nos vamos a la Application, vemos que ya nuestro token está guardado en el Local Storage. Entonces, una vez explicado esto, vamos a regresar a nuestro front. Aquí nosotros nuevamente vamos a obtener el token que ya lo tenemos en el Local Storage. Después vamos a hacer la petición para obtener los detalles del usuario que están autenticado a través de Spring Security. Y si recuerdan, si nos vamos al back, en nuestro App Controller tenemos aquí nuestro método de User Details. Entonces, para esto lo que nosotros tenemos que hacer aparte es que como en Spring Security no especificamos esta ruta dentro de AdMatchers, significa que todas las peticiones van a tener que estar el usuario autenticado. Entonces, para eso lo que nosotros tenemos que hacer es enviar el token en la petición. Y para eso, en este caso, como les mencioné anteriormente, simplemente a modo de ejemplo, vamos a añadir lo siguiente. Aquí vamos a tener nuestro método de get para obtener el user details, el endpoint al que vamos a estar apuntando y finalmente le vamos a pasar los headers. Y para pasar los headers vamos a utilizar el siguiente apartado. Aquí tenemos una constante de header donde creamos un nuevo objeto de tipo HTTP headers y dentro de esto vamos a especificar el tipo de contenido que va a ser application JSON y el header de authorization, que aquí es donde entra la magia. Esta authorization es la cabecera donde va a estar el token. Así que nosotros tenemos que escribir bearer espacio y le vamos a pasar el token. Con esto nosotros ya estamos especificando la cabecera que vamos a enviar y simplemente lo añadimos a la request del get. Con esto nuestro token ya está siendo enviado a la petición y este método aquí nosotros lo vamos a estar utilizando en el home. Para eso nos vamos al componente de home.ts y en este caso vemos que aquí vamos a hacer referencia utilizando nuestra variable de outService. Vamos a hacer lo siguiente. En el engine init vamos a utilizar ese servicio con el método getUserDetails, nos vamos a suscribir y el usuario que nos va a devolver lo vamos a guardar en este objeto que va a ser userLogged, que es decir, va a ser el objeto donde vamos a almacenar nuestra información del usuario. Y este objeto nosotros lo vamos a utilizar en el HTML para mostrar la información del nombre y los detalles de la cuenta, como puede ser el nombre, apellido, el email. Entonces, ¿cómo funciona este flujo? Cuando nosotros iniciamos sesión, estamos en la pantalla de login, que es en este componente. Pero estamos especificando que si todo se encuentra correctamente, nos vamos a dirigir a la pantalla de home. Entonces, una vez que nos vayamos al componente de home, se va a empezar a construir y se va a cargar los detalles de su usuario con el token que nosotros ya tenemos en el local storage. Y una vez que ya recibe esa respuesta, simplemente lo coloca en el template y nos muestra en la carta con lo que necesitamos. Ahora, además de esto, vemos que tenemos aquí un botón que dice ver detalles de la cuenta. Este método nosotros vamos a utilizarlo con el servicio de mensaje. Si nos vamos a Message Service, vemos que tenemos dos métodos. El primero que es getUserMessage y getAdminMessage. ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque si recuerdan en nuestro backend habíamos especificado que vamos a tener dos rutas protegidas simplemente para mostrar el usuario del rol dependiendo de la autoridad o el rol que tenga el usuario que está logueado. Entonces en este caso nosotros en el front vamos simplemente a hacer una petición get a ese endpoint utilizando lo que ya hemos visto, la variable de entorno, el endpoint y le vamos a pasar nuevamente los headers ya que tiene que estar autenticado. Por eso hacemos lo mismo que en el out, obtenemos el token de local storage y le colocamos en esta variable que va a ser los headers y simplemente eso le pasamos en la petición. Una vez hecho eso vamos a hacer lo mismo con el método de getAdminMessage y cuando ya tengamos eso simplemente vamos de nuevo a nuestro componente de home y aquí vamos a hacer varias cosas. La primera es simplemente utilizar ese método de nuestro servicio de message que lo vamos igualmente a declarar una variable en nuestro constructor, lo vamos a instanciar y lo vamos a utilizar en este método. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es llamando ese método, suscribiéndonos y colocando el mensaje que nos devuelve en esta variable que va a ser userRole, que es simplemente un tipo string donde vamos a guardar el mensaje. Una vez que tenemos estos dos métodos, vamos a crear otro método que va a ser getUserDetails. Este método es el que se va a ejecutar cuando nosotros aplastemos en este botón de ver detalles de la cuenta. Entonces para esto nosotros tenemos que pasar el tipo de rol que es. Vamos a utilizar la variable simplemente para mostrar o no la información. Y vamos a utilizar el método de getRoleMessage. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nos vamos de este método, le vemos que pasamos como parámetro el nombre del rol y vamos a hacer simplemente un if. Si el rol del usuario
es igual a rollUser, vamos a ejecutar este método de obtener el mensaje del usuario. Y si es que no es ese, significa que es admin, por lo tanto vamos a mostrar el otro. Entonces este método lo vamos a utilizar en el HTML. Simplemente nos vamos a dirigir acá y como vemos en este botón que es ver detalles de la cuenta, utilizamos el método onClick, mandamos el método que es getUserDetails y le pasamos el rol del usuario a través del objeto que ya tenemos guardado al momento de obtener los detalles al iniciar el componente. Con esto nosotros ya tenemos el rol del usuario y vamos a ejecutar el método. Entonces cuando nosotros aplastemos en ese botón nos va a traer el mensaje del backend, que si es del rol user nos va a devolver este mensaje de aquí, o si es admin, el de acá abajo. Y eso simplemente, como lo vimos en el método, lo vamos a guardar en this.userRole. Y esa variable nosotros la vamos a colocar en el HTML en este listado. Entonces, una vez explicado esto, simplemente vamos a regresar a nuestro HTML y vamos a aplastar en ese botón. Como vemos, nos trae la información del usuario, que es Jorge Loro, el email y el rol. Entonces, si recuerdan, este usuario en la base de datos tiene el rol número 2, que es admin. Por eso nos devuelve el rol de admin. Pero ahora, ¿qué pasa si nuestro componente .ts en este método de getRollMessage simplemente vamos a ejecutar el método de getUserMessage? Vamos a eliminar esto, vamos a guardar y vamos a volver a aplastar en el botón. Como vemos, nos trae la información del usuario, pero ahora el mensaje del rol ya no nos devuelve. Y si nos vamos a la consola, ahora tenemos un error. Este error nos arrojó un estado de 403. Esto significa que no está autorizado utilizar este env. Por eso nos devuelve un error en la petición get. ¿Y esto por qué pasa? Porque, si recuerdan, este usuario tiene el rol de admin. Por lo tanto, al momento de intentar utilizar este método de getUserMessage, está verificando que el usuario que está iniciando sesión tenga el rol usuario, pero como ese no es el caso, nos devuelve el 403. Así que para solucionar eso, simplemente vamos de nuevo al método, vamos a aplastar control Z, guardamos, volvemos a aplastar en el botón y como vemos ahora sí nos trajo el mensaje. Y con esto nuestra aplicación ya está totalmente integrada, utilizando Angular en el lado del frontend, Spring Boot en el backend y utilizando los servicios de Amazon, que es Cognito, para realizar la autenticación tanto en el registro e inicio de sesión para el usuario. Con esto termina el tutorial, espero que haya sido de su agrado. Cualquier pregunta me lo hacen saber y yo lo estaré respondiendo en los comentarios. Y el código tanto del backend como del front se van a encontrar en la descripción de este video, ya que los voy a dejar en el repositorio para que tengan acceso y puedan utilizarlo si es que así lo desean. Así que sin nada más que decir, hasta el próximo video.